Con la llegada del siglo XX, los modelos clásicos del pensamiento científico sufrieron un drástico cuestionamiento. Ya no alcanzaban para explicar las asombrosas realidades que las ciencias físicas habían entrevisto. Décadas más tarde, esta crisis filosófica llegaría a la psicología. Escuelas como el constructivismo comenzaron a tratar el problema del conocimiento desde una novedosa perspectiva sostenida por un interrogante. ¿Qué es la realidad? Constructivismo. Hasta el siglo XX, el pensamiento científico y filosófico estaba sostenido por la idea de un mundo independiente de la experiencia humana. Según esta concepción, los fenómenos de la realidad se producían indiferentemente del observador, quien por medio de los sentidos y el uso de la razón tomaba conocimiento de ellos. La psicología viene inundada de dos ciencias, como es la filosofía y la medicina, que van haciendo un caminito en el cual le van dando el lugar propio al objeto de estudio, a la psicología. Dentro de estos caminitos, precisamente, la psicología viene todo en el comienzo del siglo XX impactada por el positivismo, que era lo que reinaba en ese momento como movimiento filosófico, histórico, y le viene a dar respuesta al planteo que se hacía, a la búsqueda de orientar sobre lo que le pasa al ser humano, que venía en un peso mayoritariamente desde la conducta, o sea, venía prioritariamente trabajándose estas líneas desde el comportamiento humano. Durante las primeras décadas del siglo, las nuevas teorías físicas como la relatividad, formulada por Albert Einstein, y la cuántica, por Max Planck, llevarían a incluir cada vez más al observador en el fenómeno mismo. En 1927, el físico alemán Werner Heisenberg formuló su célebre principio de incertidumbre. Aplicado al mundo de las partículas subatómicas, este principio llevaba a la conclusión de que el observador y lo observado eran interdependientes. Ambos participaban de un mismo fenómeno. El acto de conocer y lo que se pretendía conocer conformaban una entidad inseparable. La idea de la realidad como algo dado, ajeno a la voluntad humana, comenzaba a ser cuestionada. Este mundo, paradigma anterior, que consideraba que la realidad era externa a quien la observaba, era el mundo del objetivismo, se transforma en un mundo que al ser percibido, incorporado por una persona, es el mundo del subjetivismo, donde no hay nada de simple, todo es complejo, y donde las certezas de aquel paradigma tradicional anterior hoy se transforman en una cosa que sí tenemos muy conocida en carne propia, que es la incertidumbre. Las revoluciones científicas, producidas en la primera mitad del siglo XX, terminarían por conmover los cimientos de la epistemología, aquella parte de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Los fundamentos filosóficos de la psicología serían también alcanzados por nuevas concepciones. El constructivismo tiene sus orígenes, esto es importante, es una de las tantas teorías o modelos teóricos que comienza, digamos, después vamos a ver un poco orígenes más anteriores, pero aparece a construirse como modelo teórico en la última mitad del siglo pasado, que es un momento a partir de 1950 más o menos, en el que la ciencia sufre una explosión enorme, inmensa, y se ve un cambio de paradigma. El siglo XX se caracteriza en psicología por el hallazgo en sí de la psicología y de, yo diría, como explico a veces a los alumnos, en Freud el hallazgo del inconsciente, en cuanto a la parte cognitivista el hallazgo de poder hablar de las estructuras y de que un sujeto no es estático para conocer, sino que pasa todo el tiempo
en estructuras movibles también. En 1956, el científico inglés Gregory Bateson publicó en Estados Unidos Hacia una teoría de la esquizofrenia, un trabajo que innovaría los enfoques dentro de la psicología. Sus proyecciones e implicaciones filosóficas formarían parte de una corriente de pensamiento conocida como constructivismo. El constructivismo, como su nombre lo indica, tiene que ver con construir, construcciones. ¿De qué tipo de construcciones estamos hablando? De las construcciones que tienen que ver con el conocimiento de la realidad. Ahí empieza a aparecer la palabra conocimiento. Empezamos a hablar de cómo el hombre, los hombres, las personas, conocen la realidad. Una de sus tesis fundamentales es que el conocimiento de la realidad y la realidad son dos cosas separadas, independientes. El constructivismo de alguna manera dice que nos es muy difícil ser, digamos, muy difícil o imposible ser observadores de nuestro propio mundo, porque está muy influido por el acto mismo de la observación. El concepto de constructivismo es el concepto, o sea, de construcción, de permitir de que poder hablar de que un sujeto puede construir y puede conseguir la posibilidad de poder estar en su máximo nivel. En su obra, Bateson empleaba un nuevo punto de vista sobre el trastorno mental conocido como esquizofrenia, llevándolo del ámbito de los estudios psicopatológicos al de las comunicaciones interpersonales. Entre los aspectos propios de la esquizofrenia se encontraban alteraciones en las funciones cognitivas del individuo, así como en su capacidad de adaptación a la realidad. En busca de una explicación que no fuera la de enfermedad mental que ofrecía la psiquiatría clásica, Bateson recurrió a una herramienta teórica desarrollada pocos años antes, la cibernética. La cibernética es la ciencia del control, de la información y el control, los mecanismos de control. A él le interesaba estudiar tanto cómo un alcohólico controlaba su alcoholismo, por ejemplo, como un servomecanismo controlaba el frenado de un auto. Estoy tratando de dar algunos ejemplos para que se note que este era un pensador que saltaba de un tema al otro. Le interesaba ver qué tenían de igual las cosas diferentes. O sea, cuál era lo que él llamaba, qué pauta conecta una cosa con otra. Hay una frase famosa de él que dice más o menos qué pauta conecta al esquizofrénico con la amapola y a la amapola con su condición de retardado y a su condición de retardado con el sistema solar. Es decir, todo esto es algo que está continuamente en el pensamiento de Bateson. Lo voy a ejemplificar con una cosa que nos acordamos todos, posiblemente de la escuela, la teoría de la comunicación. Hay un emisor y un receptor. ¿Se acuerdan de los canales? Y en el medio hacíamos rayos, que eran el ruido. Bueno, esto sigue siendo válido, pero se completa esta idea con la idea de que una vez que se emite una señal, una información entre el emisor y el receptor, hay una conducta de retorno. Hay una retroacción desde el receptor nuevamente hacia el emisor. Bateson lleva al campo de la psicología clínica y de la psiquiatría esta concepción. Es una concepción interactiva, pero no es que observa la interacción entre los pacientes solamente, sino que fundamentalmente trata de obtener conocimiento a partir de la interacción del terapeuta con el paciente. Digamos, de estudiar las reacciones que tiene el paciente a la presencia del terapeuta y las reacciones que él mismo como terapeuta tiene ante la presencia del paciente, sin perjuicio de también observar las interacciones entre pacientes. Este modelo interaccionista le dio el sustento a los terapeutas que en aquel entonces empezaban a sospechar que la terapia no podía, digamos, que la terapia individual no era suficiente para entender muchos de los problemas humanos. Desde esta perspectiva, Bateson abordó el problema de la adquisición de conocimiento y su intercambio entre las personas por medio del lenguaje.
El mundo de la cibernética, el mundo de la teoría de la información, el mundo de la nueva lingüística y el mundo de la teoría de los sistemas, o sea, las nuevas ideas que tienen que ver con entender el mundo como un sistema y los problemas humanos como sistemas, estas cuestiones estaban presentes, eran muy fuertes, pero entre los científicos básicos, digamos, matemáticos, los que he nombrado eran casi todos matemáticos. Norbert Wiener, matemático; Berta Lanfy, en la teoría de los sistemas, era un matemático; von Neumann, que desarrollaba computadoras, era un matemático; todos eran matemáticos. Sin embargo, Bateson se metió en ese mundo y llevó esas ideas al mundo de las ciencias humanas. Las teorías de Bateson no tardaron en mostrar su eficiencia en el tratamiento clínico de disfunciones individuales y grupales, principalmente de familias. Es una visión bastante diferente, en el sentido de que el terapeuta se convierte en un antropólogo de la clínica, o sea, entra con su visión ingenua, trata de observar los patrones de comportamiento y deducir a partir de lo que ve, no de imponer su teoría. Las ideas de Bateson y sus colaboradores harían del pensamiento constructivista uno de los más revolucionarios de la historia de la psicología. Una de las ideas centrales del constructivismo es algo que usamos bastante a menudo, lo escuchamos bastante en la vida cotidiana: el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto de que el mapa no es el territorio? Que si lo único que podemos hacer con la realidad es conocerla, en realidad lo que estamos haciendo es haciendo un mapa de la realidad, estamos cartografiando la realidad permanentemente. Y cuando reflexionamos sobre ella, también nos ocurre que lo vemos a través de todo lo que tenemos internamente, nuestro mundo interno, es decir, todo lo que incorporamos. Lo incorporamos a través de nuestros órganos perceptivos, sensoriales, y esto se instala en lo que tenemos adentro, que son nuestras experiencias previas, creencias que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida. Una de sus concepciones fundamentales era que la realidad no existía como algo dado en forma independiente de la experiencia, sino que era en gran medida una construcción humana y social. El conocimiento, por lo tanto, no era concebido como el descubrimiento de una realidad objetiva. Hasta ese momento, el objeto a conocer y el sujeto que conocía eran considerados de forma independiente y tenían una existencia previa al acto de conocimiento. Para los constructivistas, era en ese momento cuando ambos cobraban entidad. Constructivismo. El constructivismo rechaza la idea del mundo como espejo o reflejo de la realidad, y más bien intenta entender cómo los organismos vivos, no solo las personas, los seres vivos, cómo perciben, piensan y actúan en consecuencia. La verdad dejaba de ser algo único e igual para todos los individuos, a la que podía arribarse utilizando los medios adecuados. Era, en cambio, una construcción subjetiva, cuya validez se sustentaba en un acuerdo entre las personas, establecido por medio del lenguaje. No es que el lenguaje describe la realidad, es exactamente al revés. El lenguaje crea realidades. No es el lenguaje reflejo del mundo, sino el mundo es reflejo del lenguaje que usamos para llamarlo, denominarlo. Estamos muy acostumbrados a ver un solo aspecto del lenguaje, que es el denotativo, el nombre de las cosas, y nos olvidamos de otro aspecto muy importante, que es el connotativo, que es la connotación que le damos a las cosas.
A lo largo de toda la historia de la filosofía podían vislumbrarse algunos antecedentes del constructivismo. Entre los pensadores griegos anteriores a Sócrates se encontraba Genófanes, nacido en el año 570 a.C. Para este filósofo la verdad del mundo estaba vedada al conocimiento humano. La llamada realidad no era más que un entramado de conjeturas. Los escépticos Genófanes y Sixto hablaban de cómo lo único que percibimos lo percibimos a través de nuestros sentidos, y cuando queremos constatar si esa percepción es real, entre comillas, real o no, en realidad lo que volvemos a hacer es constatarla nuevamente a través de nuestro sistema perceptual y conceptual. De manera que estamos encerrados en una paradoja. No tenemos otra manera de mirar el mundo como no sea a través de nuestros propios ojos. En los siglos siguientes, filósofos como los alemanes Immanuel Kant y más tarde Friedrich Nietzsche expusieron concepciones afines a lo que sería pensamiento constructivista. Kant explica claramente que la manera que tenemos de experimentar el mundo es a partir de nuestros aparatos sensitivos, y que estamos siempre atrapados desde nuestro aparato perceptivo sensorial en las categorías de espacio y tiempo que cada uno de nosotros tiene. El filósofo y psicólogo ruso Lev Semenovich Vygotsky, nacido en 1886, fue uno de los principales teóricos del constructivismo. Hacia fines de la década de 1920, postulaba que el conocimiento era una construcción determinada por un contexto social. Aplicado principalmente al estudio de los fenómenos sociales, su pensamiento revolucionó el mundo de la pedagogía y la educación. Todo lo que incorporamos está socialmente, de alguna manera, ya pautado, y esto es la interacción social entre las personas. Las conductas interpersonales se dan primero en el mundo social para recién después ser incorporadas al mundo intrapsíquico o personal. En 1959, un antiguo colaborador de Gregory Bateson, el psiquiatra norteamericano Donald Jackson, fundó en Palo Alto, California, el Mental Research Institute. Y es una institución que se orientó fundamentalmente a desarrollar modelos de trabajo clínico. Esto es algo como raro de pensar, una fundación que se dedicaba a la atención, pero el objetivo de la atención no era tanto la atención de los pacientes como desarrollar modelos de pensar para pensar el proceso clínico. Lo que intentan, y esto sí es muy importante, es establecer la interdisciplina y lograr, esta es la expectativa, el ideal, lograr un idioma común a estas disciplinas, que se puedan comunicar a través de una disciplina madre o básica. Esto es un poco el intento de la teoría general de los sistemas, y luego la cibernética parece ser la ciencia que permite justamente con sus conceptos que desde distintas disciplinas haya un lenguaje común. Desarrollaron investigaciones sobre modelos de trabajo clínico, aplicando al estudio de la conducta humana teorías como la cibernética y el constructivismo. Estos terapeutas familiares empezaron entonces a pensar en términos de sistema, a pensar en términos de que muchos de los problemas humanos podían ser entendidos en el aquí y ahora de los intercambios de una familia en estado actual. Y que si uno intervenía sobre esas interacciones, se podía modificar la conducta. La idea del constructivismo no es conseguir o llegar a una verdad ontológica al ser de las cosas, sino adopta la perspectiva de quien conoce, de cómo conocemos las personas. Y la terapia se volvió una terapia más de influencia sobre el paciente para que él pueda crear sus propias realidades, que influencia sobre el paciente para imponerle una realidad a partir de una teoría. En el Instituto de Palo Alto se creó el primer modelo de terapia familiar y más tarde el de terapia breve.
que revolucionaría la clínica psicológica. Surgía por necesidades sociales estadounidenses, que tenían que ver sobre todo con la integración de las minorías, con un tratamiento diferente a los pacientes mentales, y todo el tema de los derechos humanos surgido en la posguerra. Esto se combinó con algo que hoy lo llamamos ya con cierta perspectiva la revolución cognitiva. Tanto en el trabajo terapéutico como en las investigaciones teóricas, los integrantes del Mental Research Institute comenzaron a utilizar la idea de sistema. El término de objeto ha sido reemplazado hoy por la idea de sistema, que es un conjunto organizado de elementos u objetos que se dirige a un fin. Este mundo de la simplicidad hoy está muy lejos de ser así, vivimos en un mundo de complejidad. Observábamos sistemas, cómo funcionaban, sean consultorios con pacientes, sean en el microscopio una sustancia. Hoy la idea está muy centrada en que el punto de vista del observador, que esto es el construccionismo moderno, el constructivismo moderno, cuál es cómo la idea del observador afecta a lo que está observando. Esta idea es la idea central. Y por otro lado, que las realidades no son realidades ajenas a la subjetividad del observador. No hay realidad ajena a mi subjetividad. La realidad la construyo yo. En 1960, el filósofo y psicólogo austríaco Paul Watzlawick se sumó al plantel científico del Instituto de Palo Alto. Su incorporación dio un nuevo impulso a las investigaciones. En 1969 publicó, en colaboración con Donald Jackson y Janet Bevan, La comunicación humana, una obra sobre la percepción de la realidad y la comunicación que afirmaría los fundamentos del pensamiento constructivista. Buscando otros puntos de vista, otras perspectivas, otras alternativas, podemos, y esto es después para desarrollos posteriores, la idea de intervenciones terapéuticas, lograr que las personas vean lo que llaman problemas, los problemas que tienen, desde una perspectiva diferente. Entonces, bueno, visto desde este lugar, esto ya no es más el problema y tal vez la situación en sí misma no cambió, pero el significado, la connotación que le damos es diferente. En el cognitivismo y sobre todo especialmente en el constructivismo es el trabajo precisamente de terapeuta-paciente el que va a hacer que estas estructuras se muevan de tal forma de poder llegar a reportar distintas estrategias de cura, precisamente. Por eso hoy en día se está hablando hoy, ya siglo XXI, de si no tendríamos que hablar de depende de qué síntoma, qué característica de movimiento psicológico podríamos estar trabajando para poder ver de qué manera llegar mejor al hombre. En vez de ponernos desde el lugar de un movimiento, ponernos desde el sujeto y decir, bueno, para este síntoma deberíamos estar trabajando distintas estrategias. Durante la década de 1970, pensadores y científicos de renombre comenzaron a desarrollar modelos teóricos sobre el problema del conocimiento cercanos al movimiento iniciado por Gregory Bateson. Para Bateson, para los terapeutas familiares y para gran parte de la psicología actual, el cristal del color con que miramos son las teorías. Por eso las teorías no son verdades, las teorías no son objetivas, sino que la objetividad es una propiedad solamente de los objetos. Las teorías no pueden sino ser subjetivas. Siempre son subjetivas, siempre son relativas y siempre son válidas para el momento en que estamos hablando. Y sobre todo si estamos de acuerdo en que son válidas, porque apenas no estemos de acuerdo en que son válidas, ya tenemos un conflicto. Para entonces, el mundo de la psicología había experimentado una de sus más profundas revoluciones. Las concepciones sobre la realidad y su posible conocimiento se habían modificado definitivamente.